Ya, empezamos la grabación y empezamos con esta sesión. ¿Okay? Bien, entonces, como ejemplo, acá, a lo largo de la historia, en la campaña de Rusia de 1812, que es la guerra donde marcha Napoleón hacia Moscú, entonces trataron de representar esa campaña, el famoso Tufte. Ya esto lo he extraído de un libro, es un gráfico muy famoso en los cursos de visualización de datos, la forma de cómo representar esta campaña de Napoleón, ya que en el gráfico se muestra no solamente el avance territorial, sino también cantidades bajas de personas. De alguna forma esto representa datos, podría decir variables, eh, y cómo puede ser la evolución de ciertos comportamientos en el tiempo, ¿no? Si es por zona geográfica, etcétera. Entonces, una de las técnicas muy utilizadas en el análisis exploratorio de datos es la representación por medio de los gráficos. Y vamos a encontrar en la literatura suficiente información para poder representar diferentes escenarios. De cualquier escenario, si deseas representar y no encuentras algún gráfico, tú lo puedes crear. Esto de la visualización de los datos escapa a utilizar lo que tenemos, ya que puedes de repente inventarte una forma de representar algo que no tengas la herramienta desarrollada. O sea, puedes tener un lienzo y tú mismo puedes empezar a graficar. Entonces, esto nos queda como ejemplo de que podemos hacer un gráfico a nuestra imaginación y este puede resumir muchos datos. Este otro ejemplo de acá también les traje de la literatura, queda en la historia la epidemia de cólera en Londres. Y la forma, por ejemplo, de representar esto en las viviendas y poder detectar dónde está el lugar que estaba generando, se podría decir, el cólera, o de alguna forma representar diferentes escenarios. Ya, en este caso, te permite, por ejemplo, directamente saber en qué lugar está concentrada, ¿no? Cierta información. Ya, y uno de los famosos acá es John 2K, ya, y el análisis de datos, EDA, llamado EDA, van a encontrar esto en diferentes libros, como el análisis exploratorio de datos. Y además también van a encontrar una lista de diferentes herramientas para representar los datos, ¿no? Entonces, entiendo de que en algunos casos se tiene que conocer terminología, llámese tipos de variables, numéricos o categóricos, ordinales, nominales, datos de tipo fecha, etcétera, y ver la forma de cómo representar en un ambiente multivariado. Existen una lista de diferentes herramientas para representar las distribuciones de los datos, distribuciones de datos segmentados por diferentes valores, representación de gráficos multivariados para encontrar correlaciones, encontrar patrones, escenarios donde se encuentra distribuido más la data, o donde no se encuentra distribuido la data. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, Pareto es muy utilizado, ¿no? ¿Ya? La distribución, esa que te da Pareto, se suele utilizar mucho en temas de priorización, ¿no? El 80 y 20, un scatter plot, un análisis multidimensional, etcétera. Y en la literatura, y les voy a mostrar algunos libros también para que ustedes puedan darle lectura. Y en esta práctica vamos a usar Python. Python tiene muchas librerías, ¿ya? Y vamos a utilizar las más
resaltantes, el top, para esta sesión? Pregunta, ¿me escuchan? Porque acá hay una persona que no me escucha, me dice. Ya, ok. Sí, igual se está grabando, así que de repente es un problema de audio, ¿no? Ya, listo. Igual como en las sesiones anteriores, si esto se llega a cortar es justamente porque el Zoom te da un servicio limitado free, así que para las sesiones free estoy utilizando el Zoom free, para las sesiones pagadas que contamos programas como especialización en Data Science, Advanced Analytics o Big Data, se utiliza la versión pagada del Zoom y no tenemos este problema. Así que eh, gracias por el entendimiento. Si se corta, vuelvan a entrar al mismo link que les he compartido en el grupo y no hay problema. Continuamos con eso. ¿Qué más tenemos acá? A ver, un poco de teoría, no quiero aburrirles con la parte teórica. De todas maneras, en todas las empresas, ya la parte que da la cara al usuario final, a las personas que requieren información, son las visualizaciones. O sea, no le entregamos datos en Excel, de hecho, entregamos la mayor cantidad de veces es por medio de una representación, que pueden ser dashboard. En los dashboards es el conjunto de diferentes imágenes y cada imagen tiene un propósito, ¿ya? De comunicar. En este caso, la información tiene que ser comunicada y lo que yo quiero es tener la información en diferentes ángulos. Entonces, el dashboard es la colección de los diferentes indicadores, gráficos, de forma de que un dashboard pueda mostrar la información, comunicar la información en sí a un usuario de negocio, ¿no? 8 tipos de mensajes cuantitativos vía visualización. Ya, las series de tiempos, los rankings, generalmente en los gráficos mostramos el top. Ya, la idea justamente es que no carguemos de información. La idea es enviar lo más sencillo posible. Si tenemos, por ejemplo, 20 valores en una variable, mostremos el top. Porque hay un dicho que dice que mientras más cosas mostremos, ya, entonces resulta complejo la interpretabilidad. Entonces, pasamos de la parte teórica, así que esto les voy a compartir esta PPT para que ustedes le den una revisada. ¿Ya? De hecho que tenemos un montón de datos, imagínense 1 millón de registros, ¿no? Y es difícil de sacar conclusiones de ahí. Entonces necesitamos gráficos o necesitamos números de resumen. Entonces, con la visualización podemos resumir ese montón de datos ya en una imagen simple. Entonces, esto básicamente ha sido un proceso desde la parte de... todo está en el backend, ¿no? Y lo que necesitamos es mostrar esto en tipo front-end, ¿no? Que es lo que va a ser la cara al usuario, ¿no? Ya, entonces, acá les comparto eh, la práctica de hoy. Ya, sí, siguiendo la práctica de la semana pasada, que era la parte de exploración. Y en la parte de visualización, ya necesitamos algunas librerías. ¿Ya? Y básicamente, si entramos a Google, ¿ya? Y buscamos el top de librerías o herramientas para la visualización, vamos a encontrar acá a uno de las librerías bastante útiles en Python, que es el Matplotlib. ¿Ya? Es una de ellas. Otra librería es el Seaborn, el Plotlib. Aunque acá no tenemos para importar, también tenemos otro que es el Gplot 2, que lo van a encontrar tanto en R como en Python, que son librerías muy buenas. Y hay libros, por ejemplo, la de Seaborn, hay un libro entero para ello, igual para el ggplot. Ya les voy a compartir algunos libros acá, de hecho están en internet, lo he descargado, así que igual lo van a encontrar. Por ejemplo, este de acá del
Seaborn. Es bastante bueno este libro de Tutorial Point. De hecho, esa página es muy buena, tiene bastante información. Este libro está bastante completo y hace la diferencia entre Seaborn y Matplotlib. Inicialmente necesitan ustedes instalar, ¿ya? Entonces, para la instalación pueden ustedes utilizar este comando, si están instalando en Python puro. Si están ustedes utilizando el Anaconda, utilicen el siguiente comando, conda install y el nombre Seaborn, ¿no? Les comparto para que ustedes copien y peguen por mensaje. Para los que están trabajando con Python puro, usen el pip. Para los que están trabajando con Anaconda, usen el conda. Generalmente el Matplotlib ya viene con el Anaconda. Bien, entonces, si gustan pueden también buscar en internet, hay algunos comandos adicionales. De hecho, que yo instalé de esta forma. Y este plot LI también lo pueden instalar. ¿Me confirma si les está llegando de ese mensaje por medio de Zoom? Este último de acá, que es el plot 9, es el ggplot2. Ya lo estaba buscando, ya que yo estaba trabajando con ggplot2 en R. Es muy conocido. Yo creo que el principal síntoma de ese virus es soltarte el estómago. Porque el papel de... Por favor, tienen que poner en mute todos. Ya, ya, entonces, en esa primera parte, porfa, instalen esas librerías que les he compartido ahí por ya. Cristian, ponte en mute. Ya, entonces, no se olviden de que la instalación de las librerías es por medio de cmd, de comando. Ya, y pueden pip install. Y ahí les he compartido los comandos, ¿no? Entonces van a tardar unos minutos en instalar. Si les pide alguna letra I o N, póngale I, ¿ya? Es básicamente la aceptación del contrato y de cualquier librería que les pide. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos acá es importar las librerías. Ya, acá vamos a agregar el import matplotlib.pyplot y le vamos a asignar un alias, plt. ¿Ya? Pero ahora, para que funcione en este notebook de Jupyter, le vamos a agregar acá un comando adicional. ¿Ya? Esto para resaltar, porque si ustedes utilizan otro entorno de desarrollo, que podría ser el Pchar, podría ser el Spider, generalmente no les pide esto. Esto lo utilizan para este entorno de Jupyter. Luego también acá tenemos para importar el Seaborn, le colocamos acá un alias, sn. De la misma manera acá para el Plotly, yo les comparto esto para que también ustedes lo hagan.
Ahí les he compartido para que también puedan importar esto. A los que no tienen la carga de datos, la semana pasada estuvimos cargando los datos, así que les comparto el comando. Estamos utilizando los datos de la primera clase. Ya tenemos la estructura acá, workshop free, y tenemos cargados los datos que hemos descargado de la página de UCI. Ya, este es el notebook. Vamos a ejecutar esto primero. Control Enter, ejecución rápida. Voy a cargar los datos. Ya está en memoria, así que por acá tengo algún comando que es el head para poder visualizar el top 5. Eso quiere decir que ya está en memoria, ¿no? Entonces todo lo que vimos la clase pasada para poder explorar los datos de forma numérica. La parte de la exploración de los datos también es la visualización. Ahora, lo que necesitamos es ya, contar con una representación de los datos en diferentes dimensiones. Empezaremos por esta parte de acá. Ahí me comentan si pudieron instalar. Bien, básicamente acá tenemos las partes de un gráfico, ya, y si vemos por acá la estructura, tenemos la figura, ya tenemos los ejes, por acá tenemos el título, tenemos la leyenda, tenemos la figura, los puntos de la figura, tenemos el eje X y Y, ya, entonces, cuando hacemos llamada a la librería y a cada funcionalidad, que podría ser un gráfico para cada uno, puede ser un gráfico de líneas, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de pastel, etcétera, ¿ya? Cada funcionalidad tiene propiedades. Queremos, por ejemplo, una propiedad de colores, tamaño del texto, el valor que se le asigna a cada etiqueta de cada eje, etcétera. Es algo que merece explicación porque después agarramos el código y empezamos a ejecutar y tenemos que tener en mente en buscar cuáles son las propiedades, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, este gráfico es lo más básico que tenemos acá. Ya. Es simplemente acá importamos la librería y utilizamos este alias de acá, que es el PLT, y le asignamos acá las longitudes que tiene de 0 a 5, en este caso de X, ¿ya? Y de Y de 0 a 20, ¿ya? 0 a 20, en este caso serían las dimensiones que tiene este gráfico. Y acá tenemos una propiedad que es el título, le agregamos un título, y después acá tenemos, llamamos al método acá para graficar, ¿no? Y le enviamos acá, en este caso es un gráfico en 2 dimensiones, ¿ya? Necesitamos enviarle, en este caso, la variable X horizontal,
y la variable y, en este caso vertical. ¿Ya? Y este RO hace referencia al tipo de punto que aparece acá. ¿Ya? De hecho, que hay que revisar la documentación, ¿ya? Y te da, por ejemplo, una lista de posibilidades. Y finalmente, llamamos al método que muestre. ¿Ya? Si se dan cuenta, en Python, ya que esto es código, se podría decir un poco a bajo nivel, ya que necesitamos dibujar ya con código y agregar cada parte de la estructura que tiene el gráfico, ¿no? Esto es algo muy básico. Creo que tenemos acá un ejemplo. Ya, en este ejemplo de acá, eh, si bien acá lo que estamos haciendo es definir las dimensiones, como hablaba el axis, de 0 a 5 en el eje X, y en el eje Y de 0 a 20, ya, también acá tenemos más propiedades, se usan más propiedades, ¿no? De hecho, esto no es todo, si revisan la documentación van a encontrar un montón de propiedades y sería cuestión de leer para qué sirve cada una de ellas. Ya, en este caso tenemos el título, mi primer gráfico, el tamaño de la fuente, eh, nombre de la fuente, acá pueden ustedes cambiar dependiendo los valores que requiera esto. Ya vimos hasta acá que se le envían los datos, ya, acá son cuatro registros, se podría decir, o cuatro casos, ya, este es X y este es Y, ya, si queremos graficar directamente desde los datos, desde un data frame, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaría ahí? Necesitaríamos cargar los datos y enviar en dos columnas, ¿no? Acá, en este caso, X y la columna Y, ¿sí? Bien. Luego acá tenemos este label, de etiqueta, relacionada al eje X. A ver, vamos a ponerle mute. Ya. Bien. Entonces, seguimos con esto. Acá tenemos también la etiqueta para el eje Y. ¿Ya? Entonces estamos dibujando. Ahora, si yo deseo, por ejemplo, colocar etiqueta a cada punto, yo puedo utilizar una propiedad que se llama acá el text, ¿no? Y simplemente le doy X y Y, el punto, y voy colocando acá el texto. Y eso hace justamente que acá en el gráfico aparecen cada punto con su texto respectivo. Ahora, si yo quiero graficar también en una parte de la coordenada, ya, esta expresión de acá, igual lo puedo hacer, ya, con diferentes colores acá. Si deseo agregarle, por ejemplo, el- la grilla acá, las rayitas que aparecen acá, ya, llamo a esta propiedad de acá, esta función, ya, y le mando true, ¿no? Que creo que por defecto está en false esto y no te aparece las líneas. Ya, y acá también la parte de leyenda, ya, que aparece acá arriba, le envío el texto. Ya, puedo agregar más leyendas acá. Como ven acá se puede agregar más. Y la función para poder mostrar. Ahora, si queremos salvar esta imagen, eh, usaremos acá la función save, fig, y setearemos acá la dirección donde se va a guardar y el nombre del gráfico, con extensión .png. En este caso, yo no le estoy agregando acá la ruta de una carpeta, porque entiendo que esto se va a guardar en la raíz de mi proyecto. Así que simple ejecutamos esto de acá, y ya está. Ahí está, ¿no? Me aparece así. Ahora, voy a revisar en la carpeta donde debe guardarse esto. Bien, ha sido creado a las 7:39, hora peruana, ¿no?
Es que tengo el gráfico, ¿no? Ya lo puedo utilizar para otros proyectos que tengan, ¿no? O sea, bueno, escapa de esta sesión que en Python hay muchas herramientas que pueden generar PowerPoint, pueden generar Excel, ¿no? Entonces, la integración creo que es cuestión de investigar. Sí se puede. Acá tenemos otro gráfico. De todas maneras, acá tenemos... Esto ya lo habíamos importado en la parte de arriba, así que no es necesario. Ya. Esto sí, lo voy a importar acá, porque lo que voy a hacer acá es generar datos. Ya, vamos a generar datos acá de... Están uniendo, parece. Ya, se estaba filtrando el audio. Ya, entonces lo que estoy haciendo acá es generar datos, acá con el nombre de la variable events, de tipo fecha. Este vendría a ser un dato, 23 del 1 del 2015. Este vendría a ser otro. Entonces, para mí esto de acá ya sería una variable de tipo fecha. ¿Ya? Esa misma cantidad de data que he generado, acá le voy a poner 12 y números que representa. ¿Ya? Es como que por fecha tengo la cantidad, en este caso, de lecturas, ¿no? De esta variable. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es graficar acá, en el eje X tendría las fechas y en el eje Y tendría los números. ¿Sí? ¿Ya? Para que esto de acá sea más vistoso, hay una configuración, de hecho que yo tengo acá mi Jupyter un poco mal, no sé si a ustedes se les agranda esto, ¿ya? Igual hay una configuración aparte para ello. ¿Qué es lo que estaría faltando acá? Para que pueda resolver este gráfico, porque no me aparece. Ahí pueden escribir por mensaje de texto, a los que han estado atentos. ¿Qué estaría faltando ahí?